Hola, ¿qué tal mis amigos? Les saluda a su hermano y amigo Jonathan Otaño. En esta ocasión, como siempre, contento de poder compartir con ustedes un video más para nuestro canal. Voy a tomarme unos minutitos para hablar de un punto muy controversial dentro de las ramas del cristianismo, y es acerca del arrebatamiento de la iglesia. Lo primero que vamos a empezar diciendo es que sí, habrá un arrebatamiento de la iglesia, está escrito. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 y 16, el apóstol Pablo habla de que el Señor mismo, el mismo Jesús, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, no vamos no vamos a adelantar a los que murieron en Él, sino que dice el apóstol Pablo en Tesalonicense, nosotros que hayamos quedado seremos transformados juntamente con ellos. ¿Cuáles ellos? Aquellos que murieron en Cristo, y serán también levantados. No hay contradicción en esto, porque él lo explica en los Corintios, cuando dice también Pablo, hablando a los Corintios acerca de la transformación del cuerpo, que en un abrir y cerrar de ojo, a la final trompeta, seremos transformados. Tanto los que murieron en Cristo, como los que hayamos quedado cuando Cristo regrese al mismo tiempo, vamos a ser transformados y arrebatados a la presencia de Cristo en los aires. Eso es incuestionable. Claro, si tú no crees en Cristo, si tú no crees que Cristo es el Mesías, todas estas cosas que te estoy diciendo pues no tienen sentido para ti. De hecho, el apóstol Pablo hace una apologética en Corintios acerca de la resurrección de Cristo. Recordemos que la resurrección de Cristo es la base y fundamento de nuestra fe, no la muerte, porque si Cristo muere y no resucita, es otro Mesías fallido, como muchos que aparecieron en su tiempo. Pero Cristo resucitó. Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, somos lo más dignos de conmiseración. Pero termina diciendo, pero Cristo resucitó, primicia de lo que han de volver a la vida. Así que la primera premisa que tenemos que tener claro es que habrá un arrebatamiento. ¿Dónde entra la controversia de todo esto, mis amados hermanos y amigos? ¿Cuándo será el arrebatamiento de la iglesia? Hay varias posturas, pero hay tres que son las más famosas, que son las que más se discuten en los círculos teológicos del cristianismo, y que desde antaño se han estado discutiendo, porque hay un problema que tiene la iglesia actual, y es que la iglesia actual da por sentado cosas que la Biblia es oscura en cuanto a ese tema. O sea, lo que quiero decir es que hay temas que son oscuros, que no tenemos una revelación clara, pero la iglesia actual lo da por sentado. Así va a ser porque mi concilio, mi denominación, porque así me enseñaron y así yo lo creo y punto. Bueno, amén, eso es otra cosa. Al final se hará como Dios lo estableció en su sabiduría. Recordemos, hermanos, que el pueblo hebreo esperaba a Elías y Dios le mandó un Juan el Bautista. Jesús dijo, y en cuanto a los que esperan a Elías, ahí está Juan el Bautista, ese es el Elías que había de venir. Entonces, mis hermanos, en cuanto al arrebatamiento, hay tres posturas que son muy famosas y muy discutidas en los círculos teológicos. Una es que se cree que el arrebatamiento va a suceder, bueno, es el arrebatamiento pretribulación. Hay una corriente dentro del cristianismo que cree que la iglesia va a ser arrebatada antes que empiece la gran tribulación, basado eso en Daniel capítulo 7, unas profecías que Dios le da acerca del tiempo de angustia, etcétera. En Apocalipsis también hay un versículo que dice que Dios nos libraría del tiempo de la ira. Hay otra controversia ahí, porque algunos dicen sí, pero es de la ira venidera, no de la gran tribulación. Entonces existe también la post-tribulación, o sea que la iglesia va a ser arrebatada luego de la gran tribulación. Y si tú lees Mateo capítulo 24, esta es la postura más bíblica que existe, que nosotros pasaremos por la gran tribulación y que al final de la gran tribulación los que hayan quedado verán la señal del Hijo del Hombre. Le hace Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. No me crea a mí, yo te estoy exponiendo las tres corrientes teológicas que existen acerca del arrebatamiento. La primera es antes de la gran tribulación, la segunda es post tribulación. Hay otra corriente que es menos famosa, pero que también se enseña en algunos círculos cristianos, y es que será en el mismo medio de la gran tribulación,
Jesús viene y arrebata a los suyos. Entonces, tenemos tres posturas. La antes de la gran tribulación, otra que enseña que es en el medio de la gran tribulación, otros enseñan que después de la gran tribulación, que es donde se inclinan muchos del círculo cristianos. ¿Por qué? Porque antes de Manuel Lacunza enseñar, un sacerdote jesuita enseñar acerca del arrebatamiento antes de la gran tribulación, o que habrán dos venidas del Mesías, una para levantar a su pueblo para que no pase por la gran tribulación. Antes de eso se enseñaba la segunda venida de Cristo sin, ¿cómo le explico? Antes de esta corriente de que la iglesia no pasa por la gran tribulación, siempre se enseñó que solamente Jesús venía al final de los tiempos, después de la gran tribulación. El hecho es, mis hermanos, que no sé a qué concilio tú pertenezcas, no sé a qué corriente teológica, porque ya no podemos hablar del cristianismo, sino de los cristianismos. Por ejemplo, la interpretación teológica o escatológica de la Iglesia Católica no es la misma que la interpretación de los testigos de Jehová, por poner un ejemplo, de los bautistas, que son calvinistas. Tampoco la interpretación del mundo evangélico es la misma que los bautistas, la Iglesia Ortodoxa. O sea, el cristianismo se ha fraccionado luego de la reforma del siglo XVI. Cada grupo construyó su grupo. Por ejemplo, dentro del mismo cristianismo, los más famosos son los calvinistas y los arminianos. Los calvinistas, que vienen de Juan Calvino, que son los mismos bautistas o una rama de ellos, no sé, vienen de la teología de Juan Calvino. ¿Y qué enseñan ellos? Que la salvación no se pierde. Pero están también los arminianos, Jacobo Arminio, que enseña que la salvación está condicionada. Sí, tú te salvas, pero puedes perder la salvación. Entonces siempre ha habido un tema teológico, una controversia entre los calvinistas que dicen que se pierde, que no se pierde, perdón, y los arminianos que dicen que sí. Yo no pertenezco a ninguna, yo me baso a la Biblia, yo estoy por encima de esas discusiones. Yo dije en un video anterior que yo no discuto cosas que en la Biblia no da una revelación clara. Hay gente que dice en Génesis 6, ángeles o humanos. A mí no me interesa, eso no me ayuda en la salvación. Si fueron ángeles, bien por ello, o mal por ello, mejor dicho. Si fueron hombres, mal por ello. O sea, hay temas oscuros. Deuteronomio capítulo 29, versículo 29 enseña que las cosas ocultas pertenecen a Dios, pero las cosas reveladas pertenecen a los hijos, o sea, a nosotros. Nosotros no podemos irnos más allá de la revelación bíblica. Y a nosotros como iglesia no debe separarnos doctrinas secundarias. Debe unirnos las doctrinas básicas del evangelio. Hay, por ejemplo, corrientes dentro del cristianismo que enseñan que la mujer que usa pantalón es hija del diablo. Hay otras que enseñan que no, que puede usar pantalón modestamente y eso no la hace hijo del diablo. Hay otras corrientes que enseñan que la mujer que se pinta o se arregla el cabello, qué sé yo, se pone chulísima, pues que es una hija del diablo. Hay otros que enseñan que no, que la mujer tiene que vestir bien bonita. O sea, a veces discutimos por tonterías y nos dividen tonterías. No nos dividen doctrinas básicas. No nos dividen doctrinas o por ejemplo, que Jesús vino en carne. O por ejemplo, la doctrina del bautismo, la Trinidad. Hay muchos que creen en la Trinidad. Hay otros que no, dicen que no, que creen en un solo Dios que se manifiesta en tres personas, que es lo mismo. Es un tema, hermano, más de interpretación que otra cosa. Al final del día, Jesucristo, preveyendo y viendo todo esto que está pasando ahora, cómo nos dividimos por doctrinas, porque no estoy de acuerdo con lo que tú crees o no estoy de acuerdo con lo que tú expresas. Al final, Jesús, viendo todo eso, le dijo a sus discípulos: ¿saben cómo conocerán que son mis discípulos? Si se aman los unos a los otros. Fíjate que no dice el que tenga la mejor doctrina o la doctrina correcta. No dice el que se viste así, no dice el que se viste así, no dice el que tenga el templo más grande, no dice el que tenga el mejor pastor. Dice: ¿cómo conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros? ¿Qué hemos aprendido a lo largo de la historia cristiana? Que ese mandamiento no lo hemos cumplido a carta cabal. Hay iglesias y hermanos, por lo menos una iglesia, que si
Juanito, fulano, no cree como yo creo, no le hablo. Entonces tú no estás manifestando el amor de Cristo. Si una corriente o un concilio o un pastor no cree como yo creo, ya no comulgamos. Sin embargo, Jesús dice, conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Shalom.